no es un día cualquiera. Es 10 de mayo y en México celebramos a todas las madres. Un día lleno de muchas felicitaciones, los muros en Face todos con fotografías de mamá, felicitándola, celebrando en su día, desayunos a más no poder. Y bueno, todas las redes sociales hoy hablan simplemente de las madres, de ese amor tan grande que se comparte con ellas y que para la mayoría es un día de celebración, pero para otros tantos es un día lleno de profundo dolor, porque ya no podemos abrazarla. Este programa es para ti, que hoy tienes ese nudo en la garganta y que ves pasar este día con una mezcla de emociones entre alegría, amor por recordarla, pero también lleno de nostalgia y de tristeza por ya no tenerla. Por eso el tema de hoy es el Día de las Madres y el dolor de esa ausencia. Quédense con nosotros esta mañanita, no se vayan, acompáñenos y disfrutemos juntos de este espacio que es Raíces de Amor. Un espacio donde hacemos esa pausa para reflexionar sobre los valores que nos fortalecen y esa fe que nos inspira. Mi nombre es Rosy Mora y estoy encantada de estar con ustedes esta mañana. Y pues bueno, es que justamente la muerte es lo que le da sentido a la vida. Porque quien no consiente a la muerte, pues entonces no puede darle ese sentido a la vida. Y cuando una mamá muere, es una de las pérdidas más significativas. No quiero decir con esto que es la más dolorosa, ni que es tampoco la que más nos inhabilita, pero sí es la más significativa porque es con la que creamos ese primer vínculo afectivo y es con quien tenemos ese primer contacto. Porque cuando somos gestados desde el vientre de nuestra madre, desde ese momento está esa conexión. Y no importa si tu relación haya sido buena, extremadamente buena, con estos matices de amistad con ella, con esta complicidad, con este apapacho, o si fue una relación completamente mala donde se la bebían de pleito, porque la pérdida de la madre siempre es significativa y es un duelo que puede ser sumamente complicado y difícil porque es el primer vínculo con el que tenemos contacto. Entonces, al perderla a ella, pues es precisamente este dolor profundo donde ya no tenemos esa figura que desde que nacemos ahí está, ¿no? Y entonces nos dice esta pionera Elizabeth Kubler, que me encanta tanto citarla para estos temas precisamente de la muerte, que uno no llega a ser adulto hasta que entonces ya estamos forzados a cumplir ese papel cuando nos volvemos nuestra propia madre o nuestro propio padre, porque entonces es ahí donde viene el verdadero crecimiento. Y en esta ocasión no me encuentro sola. Está acompañándonos hoy precisamente una maestra a la que aprecio muchísimo, a la que quiero bastante. Ella es María Elena Valderrain Campaña. Ella es tanatóloga, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Tiene maestría en Ciencias de la Familia para la consultoría en el Instituto Juan Pablo y es conferencista y tallerista en temas de formación humana y desarrollo para la familia. Brinda acompañamiento tanatológico en procesos de duelo para adolescentes y adultos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, maestra. Gracias a ti, Rosy, me da mucho gusto estar contigo, compartir de nuevo un espacio ahora en estos roles. Sí, muchísimas gracias. Pues es un día donde, híjole, estamos bombardeados de esta alegría, ¿no? Por las madres, ese vínculo tan significativo que empezamos desde que estamos en el vientre de ella. Y entonces dije, va a ser 10 de mayo, tiene que ser un día donde estemos precisamente con esa maternidad presente, con esa madre presente, pero hay madres presentes de cuerpo ausente. Uh-huh. Entonces, esas madres que hoy recordamos desde el cielo, este programa es dirigido a ellas en su honor, pero también a los que estamos con esa profunda tristeza, a los que nos quedamos aquí, que vemos todas las fotos con mamá y
y hay también fotos con mamá para los que ya la perdimos, pero no hay fotos del día de hoy. Entonces, puede ser un día con esa alegría, pero también con esa nostalgia. Y precisamente me gustaría hoy que habláramos cómo se vive estos días donde la extrañamos y cómo podemos honrarlas en este día tan significativo para vivir este día de la mejor manera. Sí, exacto. Pues como dices, es un día especial, ¿no? Entonces, felicidades a todas las mamás que están festejando. Y tal vez hay otras mamás que no están tal cual festejando porque hay, como dices, cierta tristeza, cierta nostalgia, ¿no? Por la fecha y por la ausencia. Y bueno, a estas mamás que no se encuentran en un ambiente como tan festivo, pues también les enviamos un abrazo, porque probablemente ellas se encuentran ahorita con los brazos vacíos, ¿no? Probablemente no tienen a su mamá para abrazarla y decirle felicidades en físico, o a lo mejor también ellas han perdido a sus hijos o sus hijas, entonces es un día complicado. Eh, ¿Cómo se vive? Yo creo que dependerá mucho de la relación que tienes con tu mamá, que tuviste con tu mamá. También depende mucho del momento en el duelo en el que te encuentres, ¿no? No es igual un 10 de mayo recién perdida tu mamá, un 10 de mayo después de muchos años, ¿no? De haber perdido a la mamá. Sí es importante eso, en qué momento te encuentres. Aunque también por otro lado, fíjate que existen como ciertos síntomas que tenemos, que presentamos, que se dan con los aniversarios. Y parte de los aniversarios son las fechas importantes. Entonces, para quienes nos estén escuchando que tengan muchos años, que perdieron a su mamá y que llega el 10 de mayo y sienten como si fuera el día de ayer, ¿no? Sienten que de nuevo se presentan todos estos sentimientos como de mucha nostalgia, de mucha tristeza, pues decirles que es totalmente normal, ¿no? Es parte de estos aniversarios que de repente vivimos como Navidad, ¿no? Y creo que 10 de mayo es muy especial porque para donde voltees hay celebración de 10 de mayo, ¿no? O sea, la única manera de no enterarte que es 10 de mayo es quedarte en tu casa y no abrir redes sociales, ¿no? Es la única forma de que nos hagamos un poco sordos y ciegos de que está sucediendo el 10 de mayo. No sé cómo lo veas tú. Sí, fíjate que yo me encuentro acá en Estados Unidos y curiosamente en Estados Unidos el Día de las Madres es el segundo domingo de mayo. O sea que aquí se va a celebrar hasta mañana. Ok. Hasta mañana, pero pues al final de cuentas es fecha, ¿no? Es fecha que es este fin de semana donde por supuesto está por todos lados el 10 de mayo como festejo de las madres. Mis hijos me felicitaron el día de hoy. Ellos me felicitaron el día de hoy porque dije, no, pues yo celebro como en México el 10 de mayo, entonces para mí hoy es el día significativo. Sí, y te digo, dependerá mucho cómo vivas este día tan significativo, pues de cómo es tu relación con tu mamá, ¿no? De cómo era tu relación con tu mamá. También a lo mejor habrá gente que este día le recuerda tal cual cómo vivían el 10 de mayo, como qué acostumbraban a hacer, cómo festejaban, ¿no? Y te digo, sí es muy diferente a otras fechas porque en esta fecha sí hay mucho festejo. O sea, la mayoría de las familias hacen un festejo. Y en estos festejos casi siempre agradecemos, ¿no? Casi siempre los niños, las niñas, incluso nosotros como adultos, agradecemos la relación que tenemos con la mamá o cómo ha sido nuestra mamá con nosotras. Y pues no tiene que ser distinta, ¿no? Un día en donde la mamá no está físicamente presente, también puede ser un momento de agradecimiento. Yo invito a todas las personas que estén pasando por la ausencia de su mamá en este 10 de mayo para que de alguna forma puedan agradecer todo lo que hay en esta relación, ¿no? Porque la relación permanece, ¿no? A lo mejor mamá no está presente, pero esa relación no se rompe. No. Está presente todos los días de nuestra vida. Se sigue siendo madre aún cuando ya la muerte haya llegado, porque algo que yo comparto mucho, y yo creo que también usted lo escucha precisamente bastante de todas las personas que acompañan,
es que cuando mamá ya murió, cuando mamá ya no está físicamente, las palabras siguen presentes y se retumban en cada momento, y que cuando hay alguna situación dices, ay, ¿qué me diría mi madre? De verdad se vienen estas palabras tan presentes, tan como un regalo, pues, que está ahí reconfortándote, y ese es en esta parte donde sabemos que somos mente, cuerpo y espíritu. Y aunque la mente y aunque el cuerpo hayan ya pues pasado, como quien dice, a otro, se termina, pues, pero el espíritu sigue vivo, y el espíritu de una madre nos hace sentirla en cada momento en el que podemos atravesar por dificultades, por alegrías que nos gustaría de alguna manera compartirlos con ella. Pero estas palabras, y espero que me empiecen a compartir alguien que se siente identificado con esta parte, porque de verdad esas palabras se hacen tan presentes en el corazón y en la mente, que yo creo que no las valoras tanto en el momento, sino que hasta cuando pasa de esta manera, que las recuerdas con tanto, ¿cómo se puede decir? Con tanta intensidad. Sí, sí, claro. Y es importante y de hecho muchas veces es positivo esto que me estás diciendo, ¿eh? Cuando recién perdemos a las personas que recién han perdido a su mamá, regularmente en el consultorio suelen decirme, es que yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Es la persona que me guiaba. Algo muy significativo siempre es la persona que más me quería, ¿no? Es la persona que más me cuidaba, que más me aceptaba. Entonces, pasado el tiempo, sí se logra tener este vínculo presente, aunque la mamá no esté físicamente presente, ¿no? Y es cuando te das cuenta que tu mamá vive en ti, ¿no? Ha dejado de estar contigo a un lado para vivir en ti y se hacen presente todas estas frases que me dices y como todos estos consejos que me dices y es una tarea sumamente importante del duelo porque parte fundamental del duelo es lograr tener esta conexión con esta persona, ¿no? Una conexión ahora distinta, una relación ahora distinta, pero que se pueda vivir en esta vida terrenal. Entonces, qué bueno para aquellas personas que sí recuerden estas frases, estos consejos, o que incluso puedan tener como ciertos rituales de conexión, hacer algo para sentir esta conexión, pues es sumamente positivo, sumamente positivo. Siempre que estos recuerdos y estos rituales no te detengan en vida, ¿no? O sea, hay que recordar que nosotros estamos en esta vida, en este mundo físico y hay que seguir viviendo, ¿no? Entonces, este recuerdo nos tiene que ayudar para continuar con esta vida. Fíjate que esto que mencionas, María Elena, es muy importante porque precisamente nos hace reflexionar que cuando una madre da vida, intenta siempre alentar a esa criatura, a ese hijo, a ese adulto, incluso ya cuando son grandes, alentarlo, siempre es esa mamá que está ahí, ¿no? Detrás de cada hijo, sean adultos, sean niños. Y entonces esto que mencionas es sumamente importante porque cuando un hijo está muy apegado a su madre y entonces la madre muere, puede llegar a detenerse en esta parte de depresión y de no querer vivir y de veras hay situaciones que puedes pensar que te están paralizando pero si das esta vuelta a la moneda y dices, oye, mi mamá, ¿qué me diría? ¿De verdad estaría contenta de que me estoy dejando morir y que me estoy yendo con ella? Y se me afigura así como en el cielo, ¿no? Como, ¿qué haces aquí? O sea, como si hubieran tenido ese encuentro por esta ausencia, que realmente la tristeza, y en muchos casos, y no nada más en el vínculo madre-hijo, pero ya hablando específicamente de las madres, como pensar en esta parte, a ver, no, mi mamá le gustaría que me estuviera dejando morir, mi mamá le gustaría que yo estuviera atentando contra mi vida porque realmente me sobrepasa este dolor, y es entonces ahí donde debemos hacer esta reflexión, decir, a ver, mi madre me dio vida, y mi madre se esforzó porque yo estuviera vivo, se esforzó por darme siempre todo o proveerme a sus limitaciones o
lo necesario, ¿no? Entonces, pensar en esta parte de honrar su vida viviendo, creo que es el mejor regalo que le podemos dar. Sí, sí, sí. Es el mejor regalo a ella y también es el mejor regalo a nosotras, ¿no? Es una manera también de honrar nuestra propia vida. Y muchas veces, ¿no? Estos duelos se pueden complicar, pero fíjate, esto que estás diciendo habla más de la vida, Rosy, que de la muerte, ¿no? Una persona que ha sido tan dependiente o que ha tenido una relación tan complicada y que entonces llega la muerte de la mamá y comienzan a desarrollarse todos estos pues síntomas, todas estas reacciones que sobrepasan, ¿no? Que no son las reacciones a lo mejor pues naturales, por así decirlo, que conllevan el duelo, pues toda esta sintomatología va a hablar más de la vida, de la dependencia que ya existía en la vida. Y el duelo generalmente se va a complicar por algo que existía en la vida. Rara vez tiene que ver con la muerte, ¿no? Cuando tiene que ver con la muerte es por el tipo de muerte, ¿no? Porque a lo mejor fue una muerte violenta, porque te tocó observar esta violencia que ocurrió, a lo mejor fue sumamente inesperada, ¿no? Pero por lo general las cosas que hacen que se compliquen el duelo es más bien la relación que ya existía antes o también algunos asuntos de personalidad, ¿no? Que tiene la persona doliente. Sí, sí, tienes razón en todo esto y, por ejemplo, creo que es más fácil precisamente dentro del dolor llevar un duelo cuando es por enfermedad, cuando es por estas causas naturales que algo trágico, ¿no? Y en cualquier circunstancia, un duelo de esta magnitud cuando son asesinados, cuando es un accidente que, oye, pero lo acabo de ver en la mañana o un infarto fulminante o esta manera que no te estás esperando, creo que puede ser todavía más doloroso. Sin embargo, reconocer precisamente que en cada dolor y en cada proceso de duelo, como dices, va a ser en medida de la afectividad que tuviste. Ese dolor se magnifica o se intensifica de acuerdo a ese dolor, ¿verdad? A ese amor, perdón, que hubo con la persona mientras vivía. Y entonces, hoy precisamente que recordamos a estas madres pues, que ya no están con nosotros físicamente, creo que es importante como ese regalo envuelto en ese dolor, decir que mientras a los que sí tienen su mamá o a los que sí están teniendo esta oportunidad, no quedarse precisamente con nada, ¿no? Uh-huh. Expresar siempre esa gratitud de la que hablabas, expresar siempre lo significativo que es tenerla en vida, porque a los que nos hace falta y que ya no está de veras, valoras cada esfuerzo que ella hizo en vida, valoras todo esto que ella pudo darte, como decía, con sus heridas, con sus limitaciones, con lo que ella tenía, con sus recursos. Y entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho compartirles y se lo comparto también, maestra María Elena. Hace 4 años, 5 van a ser ya ahora en julio, que mi mamá murió. Mi mamá tuvo un diagnóstico de cáncer en un enero, recuerdo, un enero y del 2020, antes de que empezara el COVID, ella recibe este diagnóstico, pero el diagnóstico de mi madre fue cáncer fulminante. O sea, ya no hay nada que hacer, ya no hay tratamiento para ella y bueno, fue un duelo anticipado y fue esta parte, ¿no? De atravesar todos esos duelos de negación, de enojo, todo lo que se atraviesa en este proceso de duelo, pero se iba a llegar precisamente en mayo y mi mamá vivía en Tijuana y entonces estaban mis hermanos allá y estaba otro hermano y yo aquí en Guadalajara y entonces dijimos, vamos a celebrar el 10 de mayo porque sabíamos que iba a ser el último 10 de mayo con ella, lo sabíamos, o sea, ya no lo habían dicho los doctores como dicen siempre, ¿no? Dios tiene la última palabra, pero sabíamos la situación y no podíamos negarnos a la realidad. Fue sumamente
¿cómo le puedo decir? Complicado en el sentido de que pues pleno COVID, ¿cómo vas a celebrar? ¿Cómo vas a estar con más personas? Pero fue algo que lo pusimos mucho como el amor por delante, ¿no? O sea, dijimos, ok, vamos a tener los cuidados pertinentes, porque mi mamá estaba en una situación muy delicada, pero sabíamos que también ese momento de amor y de apapacho la iban a reconfortar en medio de su enfermedad, en medio de este cáncer que es devastador porque está acabando físicamente contigo y bueno, en todos los aspectos, ¿no? Sin embargo, ese momento de duelo anticipado que pudimos compartir como familia fue el recuerdo que tengo más arraigado a mi corazón el día de hoy, se los comparto porque pudimos realmente con ella estar en paz, pudimos decirnos tantas cosas tan bonitas, porque las feas ya se habían quedado desde hace mucho tiempo enterradas, pero aprovechamos precisamente este día para decirle a mi mamá todo lo que la amábamos, todo lo que anécdotas, estuvo mi mamá así como con cada uno, pasando con cada sobrino, cada nieto, o sea, estuvo un momento muy bonito, le llevamos mariachi, o sea, se divirtió muchísimo y es el mejor 10 de mayo que ha pasado en mi vida. Y eso se atesora y eso se guarda en el corazón y digo, son situaciones que desde que recibes ese diagnóstico te arrancan como un pedazo de ti y dices, ¿cómo no? O sea, jamás te esperas un diagnóstico, jamás esperas, piensas que las personas que amas jamás se van a ir, así lo piensas y digo, estamos todos, sabemos que somos seres mortales, pero no tenemos a veces tan presente la muerte y creo que es algo que también tiene que tomarse en cuenta porque lo que decía al principio, ¿no? La muerte le da a veces ese sentido a tu vida que si supiéramos de verdad lo valioso que es el tiempo, que sabemos, no sabemos cuándo Dios nos llame, no sé si saliendo aquí ya Dios me llame, entonces aprovechar cada instante, aprovechar cada momento y aprovechar pues cada instante con este amor y con esta conexión de la que usted hablaba, que se va fortaleciendo ese vínculo en medida que vayamos nutriendo esa relación. Sí, exactamente. Y tal cual como lo decías al inicio, ¿no? La muerte le da un poco de sentido, mucho de sentido a nuestra vida. Y fíjate cuántos 10 de mayo se habían pasado y dices, este fue el 10 de mayo que más atesoro, ¿no? Y que tu mamá también decía, este fue mi mejor 10 de mayo. Porque tenemos toda la intención, ¿no? Tenemos todo el amor puesto ahí para que sea un día verdaderamente significativo, para que sea un día de vínculo, para que sea un día amoroso, y a lo mejor los otros pues no eran tan significativos emocionalmente, ¿no? Entonces sí hay que tener esta conciencia. Y por otro lado, no esperar al 10 de mayo, ¿no? Te aseguro que las personas que han perdido a sus mamás, no extrañas más a tu mamá el 10 de mayo. O sea, a tu mamá le extrañas tal vez todos los días, ¿no? Tu mamá está presente tal vez todos los días, muy probablemente. Solo que el 10 de mayo estás bombardeado por todo lo que ves alrededor, ¿no? El 10 de mayo el mundo nos recuerda que no tenemos a esta persona para festejar, para ir a comer juntos, ¿no? Y a lo mejor también esta fecha nos recuerda, te decía, cómo se celebraba, ¿no? Cuando estaba en vida. Sin embargo, hace falta todos los días. Y no es más el dolor por ser 10 de mayo, solo a lo mejor está más presente, ¿no? Así que sí habría que aprovechar, ¿no? Estos momentos. Y como te decía, así como tuviste tu oportunidad de agradecerle en vida ese 10 de mayo, ahora que no está presente tu mamá, también tienes oportunidad de agradecerle, ¿no? Y para todas las personas que no tienen a su mamá presente, puedes escribirle una carta, puedes hacerle una notita, puedes hacer una visita a lo mejor al panteón, al templo, ¿no? Puedes hacer una visita a algún lugar que le gustaba mucho y ahí dedicarle unos minutos a pensar todo lo que le dirías si estuviera en vida, ¿no? Si estuviera aquí contigo.
pero que no pase desapercibido, ¿no? Conozco muchas personas que después de perder a su mamá ya no quieren festejar 10 de mayo y es un día que Ay, quisieran sí, como saltarse y es imposible saltar sí. este día, ¿no? No podemos saltarnos ningún día. Y, y como te digo, es más como fortalecedor para el corazón, es más sano que en lugar de que lo quieras saltar y que quieras hacer como que no existe en el calendario, mejor sí hacer algo, ¿no? A lo mejor en esa carta le dices, estoy muy triste porque no puedo comer contigo, ¿no? Estoy muy triste porque no te puedo traer un mariachi. Dile todo lo que sientas, pero haz algo, ¿no? No, no intentes como evadirlo, ¿no? Este día y todo esto que se te está removiendo. Validar, ¿verdad? Validar Sí, el sentimiento y validar lo que estoy en este momento sintiendo. Y como dice usted, o sea, si es 10 de mayo, si es aniversario luctuoso, si es la fecha del cumpleaños, qué importante vivir esos días con mayor intensidad, porque sí se intensifican en esas fechas significativas como estas emociones y como esos recuerdos, ¿no? Como que se plasman un poquito más y eso que mencionas es sumamente eh, consolador, ¿no? Porque puedes precisamente darle ese giro a ese dolor de una manera en la que desde el agradecimiento y desde el amor puedas ese dolor transformarlo, ¿no? Agradecer por el tiempo que tuvimos a nuestra madre, agradecer por el tiempo que estuvo presente y agradecerle a Dios porque me la prestaste el tiempo que tenías previsto para que me acompañara, ¿no? uh-huh. Y en cualquier edad es doloroso. En cualquier edad la mamá siempre va a hacer falta. Puedes ser desde un infante hasta un adulto. Obviamente un adulto pues ya tiene otras facultades, ¿no? Y otros recursos para seguir adelante sin el cuidado de la mamá, que obviamente una criatura, pero el dolor ahí está. El dolor de perder a una madre es perder precisamente esa persona que más te conocía, esa persona que te vio nacer, esa persona que te sintió desde el primer momento, ¿no? Y entonces esto hace que ese vínculo sea de los más fuertes, ese vínculo hace que aunque papá se haya ido, que aunque sean otras circunstancias, mamá estaba ahí dándote vida, mamá estaba nutriéndote ahí, estaban en ese cuerpo alimentándose de lo mismo, alimentándose de lo mismo, respirando y viviendo a través de este lugar tan maravilloso que es el vientre materno, ¿no? Que Dios pone en la madre este don y acompañado de esa afectividad, pues es maravilloso. Sí, sí, la pérdida de la mamá es verdaderamente significativa. En el consultorio, eh, gracias a Dios, he acompañado a muchas personas que han perdido a su mamá y no importa qué edad tengas, puedes ser una persona adulta y aún así sentir que te quedas un poco como en el aire, ¿no? Que no tienes quien te está sosteniendo. Y como te decía, va a depender mucho de qué significaba tu mamá para ti, ¿no? O sea, ningún duelo es igual, todos los duelos son diferentes porque todas las personas somos diferentes, pero también porque todos nuestros vínculos son diferentes. Entonces, ¿qué representa tu mamá para ti? Representa cuidado, cariño, protección. A lo mejor no, a lo mejor representa una relación complicada, dolorosa, alguien que me está criticando, ¿no? Todo aquello que representa esta figura, esta persona, pues se va a poner en juego a la hora de que tengamos el duelo. Como te decía, mucha gente me ha dicho, falleció la persona que más me quería en este mundo, ¿no? La única persona que me aceptaba, no importara lo que yo hiciera. Pero también muchas veces he escuchado él falleció
una persona que jamás me aceptó o que jamás me sentí aceptada o aceptado por ella, y ahora no puedo resolver este vínculo, ¿no? O sea, ya se ha ido y me quedo un poco pues atorado en esta relación conflictiva, porque también existen estas relaciones conflictivas con la mamá. Como, como dices, cada mamá hace lo que puede con lo que tiene, cada mamá intenta lo mejor para sus hijos y para sus hijas con todas esas herramientas y también con todas esas carencias, ¿no? Y por otro lado, cada hijo o hija va interpretando la relación que tiene con su mamá, entonces no importa la edad que tengas, la pérdida de la mamá va a ser significativa y va a ser tan significativa que se va a poner en juego todo lo que representa esta persona para ti, ¿no? No sé si me explico con esto. Sí, claro, sí, es que la mamá precisamente es esa figura que nos marca en todos los aspectos. O sea, se vuelve esa figura que está ahí, que nos instruyó para el día de nosotros cuando somos madres. A veces solemos repetir esos patrones o decimos o todo lo contrario, pero también, por ejemplo, en los hombres, para elegir incluso a la mujer con que desea casarse. Esta mamá siempre es una figura que impone y que está ahí en todas las áreas, por supuesto. Hay personas que he visto también bastante pues en esta inseguridad y en esta parte de nerviosismo, que es porque tuvo una situación muy difícil con la mamá, una situación, una relación que le generó precisamente esas inseguridades y entonces cuando no se resuelve esa relación con la mamá viva o muerta, va a estar ahí haciéndote ruido y haciéndote ese eco que debes resolver para que entonces tu vida empiece también a acomodarse de una mejor manera, por supuesto. Sí, y mira, ahora que lo dices, pienso en algo. Nos hemos centrado mucho en esta mamá que te dio vida, ¿no? Pero por otro lado también existen muchas personas que maternan a otros, ¿no? Igual también muchas personas me han dicho, falleció mi tía, pero era como mi mamá, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo a esta figura que te protege, que está atenta de ti, ¿no? Y la muerte de estas personas que te han cuidado, que te han protegido, o sea, que actúan con este rol materno, pues también es sumamente significativa. Y sí, por supuesto, lo que dices es muy cierto, pues es un vínculo sumamente profundo, es un vínculo afectivo sumamente profundo. De hecho, nuestros cuidadores primarios, ¿no? Estas personas que nos están cuidando en nuestra primera infancia, marcan en gran medida cómo nos relacionamos amorosamente con el resto del mundo, ¿no? Entonces, por lo general, este cuidador primario va a ser nuestra mamá, ¿no? A veces es nuestra mamá, nuestro papá, abuela, tía, pero casi siempre va a ser nuestra mamá. Entonces, pues estamos marcadas, ¿no? Y marcados por este vínculo, por esta relación. Las abuelitas, que también, esas Sí. abuelitas que hacen a veces también ese papel tan significativo con los nietos, ¿no? También, cómo puede significar también la pérdida de esta abuelita que fue como la madre, ¿no? Entonces, sí, definitivamente son vínculos que se fortalecen bastante por esta forma de estar conectados. Nos pregunta Cristi Parra. Cristi, felicidades en tu día, saludos. Dice, felicidades por el programa, aprovechando que la invitada es tanatóloga, me preguntaban ayer, ¿las mujeres que han tenido pérdidas gestacionales se pueden considerar mamás? Son mamás, son mamás. Uno es mamá desde el día que te dicen que estás embarazada, ¿no? Desde ese día eres madre. Y muchas gracias por tu pregunta. Fíjate que algo muy complicado en el duelo gestacional es que muchas veces es un duelo no autorizado, ¿no? Por eso al inicio les decía que pues un abrazo a las mamás que no tienen a su mamá o que no tienen a su hijo o hija, ¿no? Ya sea porque lo perdieron en el vientre o porque lo perdieron en vida aquí físico, ¿no?
bueno, en el vientre también están físicos, pero que lo han perdido después de muchos meses o de muchos años. Eres mamá en el momento en el que te dicen que estás embarazada y ahí empiezas a tener esta relación con tu bebé, ¿no? Y ahí empiezas a tener también este rol de mamá. Y lo que sucede es que estas mamás se convierten en mamás de brazos vacíos, ¿no? Unas mamás que no tienen aquí en vida a sus hijos para abrazarlos, para cuidarlos, para apapacharlos y que hacen todo esto de manera simbólica, ¿no? De alguna forma. Entonces también ellas hoy están conmemorando ese día en el que se convirtieron en mamás y que han perdido también a su bebé. Sí. Gracias por tu pregunta, Cristi. Gracias, maestra Marilena, porque a veces esos duelos son los que no nos permiten la sociedad vivir con esta intensidad, porque no se le da el valor, y no se le da el valor de ese dolor tan grande a la mamá y al papá también. Uh-huh. Al papá, sí. Porque a veces reconocemos también, ¿verdad? Que el papá también está teniendo esta pérdida, y que la mamá, desde el momento en que le dicen, como bien dijiste, que está embarazada, empieza ese proyecto y empieza ese amor por esa vida, empieza a ser acogida con el qué voy a tener que comprar y la ropita y etcétera, y entonces ese bebé muere y llega a este dolor tan grande. Y qué importante eso que dices, o sea, se es mamá desde ese momento que estás gestando. Yo recuerdo un momento que a mí me apachurró el corazón. Lo voy a compartir en un trabajo donde estuve también algún tiempo. Recuerdo una compañera que estaba embarazada, y entonces llegaron pues los licenciados y las personas que están ahí llegaron a darles a cada una de las mamás su regalito, ¿no? Porque era el Día de las Madres, llegaron así con su detallito, y a ella no, a ella se la brincaron, o sea, pero ya estaba con su pancita así, o sea, 7, 8 meses, y me acuerdo que ya se le salieron las lágrimas, y yo le decía, ¿no te dieron regalo del Día de las Madres? O sea, pero así como yo, curiosando, me dice, no, porque me dijeron que yo todavía no soy mamá. Y yo me acuerdo que me dio una enojada, porque ¿cómo se les ocurre? O sea, es mamá desde el momento que estás con el bebé ahí, desde ahí empiezas a ser madre, porque con las náuseas, con todo lo que, aunque no haya náuseas, o sea, una criatura estás gestando vida, y entonces desde ahí es ese valor, ¿no? Tan enorme de ser madre. Y el reconocer esto también es darle valor y permitirse sentir ese dolor, porque el ser madre, como decimos, es un don tan maravilloso, y es un vínculo que se acoge desde el primer momento. Uh-huh. Y entonces, híjole, por eso yo creo que en los procesos de duelo, ese vínculo maternal es de los más complicados, ¿no? Sí es complejo. Es que un duelo va a ser complejo en la medida en que la relación haya sido significativa, ¿no? Es así de sencillo y así de complicado también. No dedicas tantas horas, no dedicas tantos días, tantos meses, tanta energía a hablar sobre la pérdida de alguien que no ha sido significativa, ¿no? Si es significativa, pues el duelo va a ser significativo. Es así, ¿no? Entonces, por supuesto, pues la relación con la mamá es sumamente representativa. Con la mamá o con quien materna, con quien cuida, ¿no? Insisto en esto. Entonces, pues claro que vas a invertir mucha energía a aceptar esta pérdida, ¿no? Vas a invertir mucha energía a aprender a vivir con esta ausencia en vida. Toda la energía que sea necesaria para darte cuenta que ahora tu vida cambió, ¿no? Que ahora estás en este mundo terrenal sin tu mamá aquí al lado físicamente para que te pueda apapachar o te pueda regañar o te pueda dar un consuelo. Sí, complejo este duelo. Todos los duelos importantes son complicados, pero el duelo de la mamá es significativo. Y lo que hace diferente de ese duelo bien acompañado, maestra Marilena, es precisamente esa visión que se tenga, es decir,
mi duelo va a ser tan complicado, ¿no? De acuerdo, obviamente, al vínculo, pero también en medida en que pueda yo transformarlo desde el amor, en medida que pueda yo decir gracias por esta persona, me sigue doliendo su ausencia, pero el cambiar como ese chip de recordar desde el agradecimiento puede hacer la diferencia. Uh-huh. Sí puede hacer la diferencia y te diría, Rosito, todos los duelos son complicados, ¿no? Todos los duelos de personas significativas o de algo significativo va a ser complicado. Y creo que dependerá mucho de cómo cambia tu identidad, de cómo cambia tu persona mediante esta pérdida, ¿no? Todos los cambios que ocurren en ti, que van repercutiendo en tu sentido de vida, que van repercutiendo en cómo te relacionas con otras personas. Todos estos cambios que ocurren van haciendo a lo mejor más difícil enfrentar esta pérdida. Por supuesto, al final la aceptación consiste en eso, en aceptar que la pérdida ocurrió y en tener una conexión distinta con esta persona y en sí pasar al amor, ¿no? O sea, saber que el dolor existe, saber que la tristeza existe, saber que está ahí, pero que también está presente todo el amor de la relación, ¿no? Y que también está presente esta conexión ahora acá en vida de esta otra forma. Y que nuestro duelo vaya caminando hacia la aceptación va a depender de eso, va a depender de la relación que tuvimos con esta persona, va a depender también de cómo es nuestra personalidad, incluso muchas veces va a depender de cómo está el entorno, ¿eh? A veces, por ejemplo, ocurre que a partir de la muerte de la mamá o de la enfermedad de la mamá, hubo muchos conflictos entre los hermanos o las hermanas, hubo distanciamiento, pues eso también complica nuestro proceso de duelo. A eso me refiero como con todas las repercusiones o con todos los cambios, ¿no? O sea, una enfermedad, una muerte de alguien significativo va a generar muchos cambios en nosotras, muchos cambios en las relaciones que tenemos con las personas y todos estos cambios pueden ayudarnos, facilitarnos el proceso o entorpecer nuestro proceso. O sea, a veces no estamos hablando tanto de la muerte de esta persona, sino de todo lo que ocurrió con la muerte, ¿no? De mi mamá. Cómo se fue llevando ese momento, ¿no? Se fue Sí. llevando ese momento y cómo se fue acompañando por los familiares, como dices, por el entorno y todo lo que conlleva. Dice Cristi, el mejor regalo que podemos dar a nuestras mamás difuntas es dedicarles una indulgencia plenaria, ay, sí, acercarlas a contemplar a Dios cara a cara. Eso nos dará tranquilidad. Sí, creo que es un día donde está presente la nostalgia, pero también donde podemos precisamente esa nostalgia llevarla a que vayamos con Dios a dedicarles misas, indulgencias plenarias, ofrecer nuestra Eucaristía, ofrecer nuestras oraciones por esas madres que en vida tanto nos regalaron, que esas madres que dijeron sí a la vida, que dijeron sí a la vida y que por eso estamos aquí. Fueron mamás valientes que desde el primer momento, pues, como el fiat de María, ¿no? ¿Qué mejor María como ejemplo de madre, que con miedos, que con todo lo que conllevaba su maternidad, dijo sí. Y el don de la maternidad es lo más bello de lo más bello, pues, que puede haber también en estos regalos de Dios sobre la mujer. Y creo que al final siempre se acompaña de todas estas gracias, ¿no? Dios nos provee de todas las gracias para ejercer ese papel tan importante y con tanta responsabilidad cuando nos confiere la responsabilidad de un hijo, ¿no? Y agradecerles Sí. como hijos, precisamente también, ser agradecido porque nos permitieron vivir. Sí, y cuando somos personas adultas, a lo mejor también es tu oportunidad de volverte a sentir hija, ¿no? Hace rato te decía, puedes escribir una carta y en esa carta puedes decir todo lo que te hace falta. Puedes ir a la iglesia y ahí en la iglesia reconocerte como hija de Dios y como hija de tu mamá y volverte como vulnerable, ¿no? Volver a decir todo esto que te está sucediendo y
cómo la extrañas, ¿no? Cómo, insisto, cómo te hace falta en vida. A lo mejor cuando somos personas adultas un poco cambia nuestra relación y a veces incluso hasta somos cuidadoras, ¿no? De mamá. Y sí, es necesario, sobre todo cuando se ha atravesado una enfermedad, hay que cuidar, ¿no? Pero no se deja de ser hija, entonces también hay que darnos este momentito para volverte vulnerable de nuevo y volverte hija que necesitas este apapacho, ¿no? Así es. Dice por aquí Raúl Herrera Cortés, hola, buenos días, Dios los acompañe, saludos Raúl Herrera, Sergio Sotelo, saludos desde Parrales, Chihuahua, saludos hasta Chihuahua, viva Cristo Rey, mi madre era de Chihuahua. Ah, mira, es un Qué lugar muy curioso. bonito. Sí, sí, mi mamá era chihuahuense, entonces, híjole, pues un tema muy bonito, maestra, para tocar, porque está ese consuelo del acompañamiento, está ese consuelo que siempre ante la pérdida es indispensable de verdad buscar este acompañamiento tanatológico. ¿Por qué? Porque nos hace precisamente tener una visión diferente de la muerte, nos hace tener otra perspectiva de la vida, otro sentido, donde no lo vemos ya como tan, ¿cómo se puede decir? Como esta parte tan trágica, se pudiera decir, sino como una manera más natural de saber que la muerte va a estar presente siempre, que nosotros no somos eternos y que las personas que están a nuestro alrededor pues también algún día van a morir o vamos a morir nosotros primero, y entonces darle esta perspectiva a la muerte desde un sentido de vida puede hacernos atravesar este proceso de duelo de una mejor manera. Entonces, para esto nos puede regalar su teléfono, maestra, para si alguna persona también quiere buscar acompañamiento. Déjeme escribirlo aquí. ¿Me puede dar su teléfono? ¿Dónde pueden localizarla? Claro, es el 33 38 15 60 15. A ver, 33 38 15 15 60 15. 60 15. Y en sus redes sociales está como Marilena Valderrain, campaña. María Elena-tanatóloga. Ok. María Elena Valderrain, tanatóloga. María Elena-tanatóloga. Ah, ok. María Elena-tanatóloga. Sí. Sí, y mira, yo también los y las invito a que puedan expresar lo que sienten. También el acompañamiento tanatológico es un espacio en donde tienes permiso de decir lo que sientes y lo que piensas, ¿no? Porque muchas veces afuera nos están presionando bastante para ya recuperarnos, para ya sentirnos bien, para recordar que nuestra mamá está en el cielo, para recordar que está en un mejor lugar, y hay mucha presión, ¿no? Para llegar a la aceptación rápido, ¿no? Y pues no es tan sencillo, no es tan rápido. Sabemos que está en un lugar mejor, sabemos que es mucho mejor estar en el cielo, ¿no? Sabemos que ese es el camino que todos queremos recorrer, o ese es el lugar al que todos queremos llegar, pero eso no significa que no nos duela. Entonces, date espacio para sentir lo que estás sintiendo. Si es necesario, busca acompañamiento, porque no siempre encuentras esos lugares seguros para poder expresar. Y además de eso, también recuerda la relación, permítete tener esta conexión profunda, permítete hablar también sobre aquello que a lo mejor no fue tan agradable, ¿no? Humaniza, ese es un punto importante, Rosy. La mamá luego se vuelve una mamá superhéroe, ¿no? Una mamá perfecta. Y este hecho de pensar que nuestra mamá fue perfecta, pues va a complicar bastante nuestro proceso de duelo, porque ¿cómo vamos a continuar en vida sin la presencia de una mamá que es súper heroína, ¿no? Nuestra mamá no es heroína, nuestra mamá es una persona humana, y ese es el duelo que estamos viviendo, la pérdida de una persona humana. Entonces también humaniza la relación. Eso qué importante mencionarlo. Sabemos que cuando alguna persona muere, y digo, a veces es una gracia pues que Dios nos da ver como esas virtudes, ¿verdad? Ver esas virtudes, y era tan buena, y era tan bueno,
y toda esta parte que idealizamos, que claro que nos ayuda precisamente a recordar a esa persona con amor. Pero esto que mencionas, qué importante, Malena, porque a veces no nos damos permiso y decimos, ¿cómo voy a pensar esto de mi madre? O ¿cómo voy a pensar esto de mi padre? ¿No? Y entonces se guarda ese sentimiento y esto vuelve el proceso más difícil, o siempre también en el proceso de duelo, pues con esta culpa, ¿no? Que puede llegar a pasar, es que yo hubiera podido hacer algo más, o es que yo no hice tal cosa, y eso puede también sumar a que ese duelo pues sea todavía más complicado. Entonces, vamos pidiendo ayuda, vamos buscando ese acompañamiento de esta manera integral y de esta manera donde la persona precisamente toma ese eje o esa parte importante como mente, cuerpo y espíritu. Acompañar estas tres áreas precisamente siempre será indispensable para reconocernos como humanos y reconocernos con ese valor que Dios nos dio, ¿no? Desde que se gesta la vida, está ya ahí esa alma, está ahí esa criatura diferente e independiente, y entonces acoger la vida desde ese momento, y entonces también ejercer la maternidad como un llamado que Dios confiere para que sigamos siendo mamás, que dejemos una huella bonita, para que el día que faltemos nos recuerden con esta alegría y con esta parte de amor que no imposibilitó para que la persona siguiera adelante, sino que acogió siempre con esa seguridad, con esa responsabilidad y con todos estos dones que solo Dios nos puede dar a través de Mamita María. Entonces, creo que hoy debemos recordar a nuestras madres con alegría, honrar su vida viviendo nosotros con esta mentalidad, ¿no? De que el día de mañana queremos volvernos a reunir, para las que ya las tenemos allá, pensamos en estas gracias que Dios también nos da para alcanzar esa vida eterna a la que aspiramos todos, pero sigamos pidiendo por ellas, porque no sabemos ahorita, católicos, pues, si todavía le falte para purgarse y para que llegue a la gloria de Dios, pero sigamos pidiendo por ella, sigamos, como nos dijo Cristi, con esta indulgencia plenaria, que regalo más grande. Ahora que fue precisamente la elección del nuevo Papa que nos da esa indulgencia plenaria, vámonos aprovechando, vámonos confesando esta semana, vamos comulgando y ofreciendo esa indulgencia plenaria por nuestras madres o por quien ustedes gusten, pero sería un regalo muy bonito, ¿no? En estas fechas. Sí, exacto. Por nuestras mamás, si es que no tienes a tu mamá en vida, a lo mejor también por otras mamás que tuvieron una vida complicada y que no pudieron tener esta conexión, ¿no? Con sus hijos, por mamás que probablemente partieron con una relación rota. No sé, a lo mejor, como dices, vale la pena en esta ocasión dedicársela a estas mamás, ¿no? Sí, a las que han tenido pérdidas gestacionales, a las que tuvieron un aborto provocado también, a todas las madres que están hoy sufriendo o con un hijo en el hospital, o cual sea tu situación. Hoy honremos a las madres con esta oración y con este acompañamiento de fortalecer, pues, por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestras eucaristías y lo que sea necesario por todas ellas. Sí. Y seamos pacientes con nuestras mamás, con nuestro proceso de pérdida de nuestra mamá, también con la relación con los hijos, ¿no? Hay que regalarnos esta paciencia para recuperarnos. Ay, así es. Pues muchísimas gracias por este programa. Ya se nos terminó el tiempo. Espinosa Díaz Adolfo Tadeo manda bendiciones. Saludos a Felipa de Gante, Susana Robledo, América Ramón, Erlinda Rojas, Eloisa Rodríguez, Belén Zúñiga, Laura Vizcarra, Katy Bravo, Laura Caro, María Núñez. Les mandamos, Uriel Torres, les mandamos saludos, y les recordamos que estamos todos los sábados aquí en su programa Raíces de Amor en Valora Radio. Mi nombre es Rosy Mora y hoy en compañía de mi querida María Elena Valderrain, tanatóloga. Y pues muchísimas gracias, maestra, gracias por este espacio, gracias por su tiempo. Sabía que iba a ser un día
muy complicado para contactarla, pero mire, bendito Dios que acomodó las cosas y esperamos que cada palabra haya fortalecido esos corazones que están hoy sufriendo por la ausencia de mamá. Sí, sí. Un abrazo a todas las personas que especialmente hoy tienen el corazón un poco tristes por la ausencia de su mamá o de su hijo o hija. Muchas gracias, Rosy, por invitarme. Gracias. No, gracias a Dios. Que estén muy bien y nos vemos. Nos Hasta vemos luego. sábado. Hasta luego. Gracias.